Hoy comenzamos una bonita lección, hermanos, que trata sobre nuestras dos familias. Recordemos, estamos estudiando la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo y les garantizo, hermanos, que la lección que hoy iniciamos en su primera parte les va a agradar mucho para que nosotros entendamos la relación que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Al final del segundo recorrido que hizo Jesús por Galilea, tuvo un día muy ocupado. Y el día comenzó con la sanidad de un endemoniado que era ciego y no podía hablar. Y esto provocó que al Señor Jesucristo se le acusara de echar fuera demonios por el poder del diablo. Y después que Jesús respondió a tal alegato, sus enemigos pidieron ver señal del cielo. En un día lleno de conflictos, un curioso incidente sucedió. Y he aquí la versión que nos da Marcos. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, en los versos 31 hasta el 35. Dice ahí la palabra de Dios: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos capítulo 3, versos 31 hasta el 35. Al leer esta sección, muchas preguntas se nos plantean, hermanos. Por ejemplo, ¿qué propósito tuvieron los autores del Evangelio al contarnos acerca de esto? ¿Por qué no recibió Jesús a su familia, especialmente a su madre? Todos nosotros sabemos lo que es la madre para cada ser humano en esta tierra. ¿Qué lección o lecciones desea Dios que aprendamos de este incidente, si así le podemos llamar? Esperamos responder a estas y otras preguntas al estudiar este tema, nuestras dos familias. Ese es el tema que estaremos desarrollando. Entonces veamos, hermanos, las dos familias de Jesús. Por supuesto que vamos a comenzar con el análisis de la primera familia, pero para ello vamos a hacer un análisis general de esta situación que aquí se presenta. Comencemos pues con las dos familias de Jesús, y en primer lugar vamos a comenzar con la familia natural de Jesús. La mayoría está consciente de que Jesús nació en el seno de una familia natural. Su padre legal era José. Ya sabemos bien que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Entonces José desempeñó una función de padre legal, como quien dice, como que dijéramos nosotros, la función de padre adoptivo, y lo creó precisamente como su hijo. Y su madre era María. María era virgen cuando Cristo nació, pero después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, José y María vivieron juntos como marido y mujer. Y ellos tuvieron 4 hijos
que fueron por supuesto medios hermanos de Jesús: Jacobo, José, Simón y Judas. Y yo quiero que me acompañen en la escritura. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13, el verso 55 y 56. Vamos a leer de allí. Dice acá: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Vayamos a Marcos capítulo 6 y el versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, podemos nosotros ver, hermanos, claramente que el Señor Jesús tuvo hermanos y hermanas, producto de la relación marital de José y María. No es ningún pecado para José y para María el que ellos matrimonialmente engendraron estos hijos e hijas. No son en ningún momento primos hermanos, como se quiere desvirtuar para mantener la supuesta virginidad de María. El matrimonio no es ninguna deshonra. El Señor lo autorizó desde las páginas, desde la primera pareja que formó Adán y Eva, los unió, varón y mujer, y los dos fueron una sola carne. Entonces no es ningún pecado engendrar hijos e hijas dentro del matrimonio. Esta fue la situación que se dio entre José y María. Por lo tanto, podemos nosotros ver pues que Cristo se crió en una casa por lo menos de 9 personas. ¿Ven? 4 hermanos, 2 hermanas, 6, José y María 8 y él 9. Era un hogar numeroso. Todo hace suponer que era un hogar feliz, porque no podemos imaginarnos ni pensar lo contrario de que el Señor iba a escoger y el Espíritu Santo iba a escoger a una mujer que dejara mucho que desear. Se supone, se entiende que era un hogar feliz, era un matrimonio feliz. Sin embargo, cuando Jesús salió de su casa para comenzar su ministerio público, sus relaciones familiares cambiaron. Esto tenemos que entenderlo. Sus relaciones familiares cambiaron. Puede que haya habido algunos celos y resentimientos de parte de sus hermanos menores. Juan informó de que estos no estuvieron dispuestos a recibirlo como Mesías e incluso de vez en cuando se refirieron a él con sarcasmo. Para ello, vayamos al Evangelio de Juan capítulo 7, en los versos 3 al 5. Noten lo que allí leemos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y esto se lo están diciendo los hermanos. Si estas cosas haces, verso 19, dice de la siguiente manera: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y luego pasemos al verso 51, donde dice situación semejante: y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces vemos que la madre de Cristo, María, tenía una clara idea de quién era Él, pero aún ella no entendía totalmente su misión. Si vamos al Evangelio de Juan,
en el capítulo 2, en los versos 3 y 4, noten lo que dice. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, ahí el Señor estaba dando a entender, en cierto modo, que su madre no entendía a plenitud la misión por la cual Él había venido aquí a la tierra. Bueno, esto nos lleva al episodio de Marcos capítulo 3. Comencemos nuestro análisis con el versículo 20, con el fin de captar algunos antecedentes. Noten lo que dice en Marcos capítulo 3, versos 20 y 21. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Marcos capítulo 3, versos 20 y 21. Los enemigos de Cristo hicieron una acusación parecida en una ocasión. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y el versículo 20, dice de esta manera, decían, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Cristo no fue el primero ni el último siervo de Dios en ser calumniado de esta manera. Hubo otros siervos de Dios que también fueron calumniados inmisericordiamente. Hay una versión que dice, en lugar de los suyos se lee su familia. En lugar de los suyos se lee su familia. La palabra prenderle indica que se proponían llevarse a Jesús a casa con ellos, lo deseara o no. O sea, esa era la clara intención que tenían. El hecho de que Jesús no se tomara el tiempo para comer, es probable que no fuera la única razón que sus enemigos y su familia tuvieron para creer que Él estaba fuera de sí. O sea, como quien dice, esto es el colmo. Esto es el colmo. Se ha hecho una enumeración de varios factores que pudieron haber motivado que ellos llegaran a tal conclusión. Voy a mencionar al menos 3 de estos factores para que estas personas llegaran a tal conclusión. En primer lugar, Jesús había echado a perder la estabilidad. ¿Por qué? ¿Qué hombre sensato renunciaría a un oficio que le producía dinero todas las semanas? Era carpintero, tenía entradas, con el fin pues de convertirse en un vagabundo que no tenía dónde recostar la cabeza. En segundo lugar, era evidente que a Jesús no le preocupaba la seguridad. ¿Por qué se habla de esto? Que hombre racional enfrentaría a toda la plantilla judía una batalla que estaba destinado a perder. Como Dios él sabía lo que iba a venir y la situación a la cual se iba a enfrentar. Y en tercer lugar, Jesús se estaba aislando cada vez más de la corriente principal de la sociedad. Había un propósito. Y entonces viene la interrogante: ¿qué hombre razonable tendría esperanza de triunfar con una extraña mezcla de hombres incultos, de los cuales la mayoría tenían manos llenas de callos y algunos eran de dudosa reputación? Entonces podemos ver pues que eran, como quien dice,
campesinos de cuello rojo, gente de los bajos fondos y gente revoltosa. Y cuando se relaciona el ser humano que hace buenas cosas con gente revoltosa, esto acarrea problemas. Y esta situación se enfrentó el Señor. Bueno, se habla de que el celo por el servicio de Dios jamás ha sido entendido por hombres carnales. Y sobre todo cuando son hombres carnales y empedernidos. Se admira, se elogia y se imita el celo por los negocios, la guerra, la ciencia, el placer, la política y casi todo interés terrenal. Pero dejen que un hombre se dedique totalmente al servicio de la santa religión, como lo hizo nuestro Señor, y los vecinos comenzarán a sacudir su cabeza, o sea, a decir: ese asunto lo está llevando al extremo. Usted puede tener buenas relaciones con sus vecinos, puede ser amigable, puede usted ser una persona bonachona, una persona aceptable por sus vecinos, pero comience a tocarle las puertas, comience a insistirles, a enseñarles del Evangelio, y le van a tildar de muchas cosas negativas. Bueno, no hay certeza de que la expresión los suyos del versículo 21 se refiera a las mismas personas de la expresión sus hermanos y su madre del versículo 31. Pero sí hay una progresión natural. En el versículo 21, los que lo buscaban decidieron que debían prenderle, de manera que salieron hasta donde él estaba. Pasado algún tiempo, vienen después sus hermanos y su madre al lugar donde él se encontraba. Ciertamente parece que las personas de los versículos 21 y 31 son las mismas de este episodio que hemos leído. Si hay alguna relación entre los versículos 21 y 31, y si María y los hermanos de Jesús habían venido para ayudarle a pesar de él mismo, surge esta pregunta: ¿por qué estaría de acuerdo la madre de Cristo con tal plan? ¿Por qué estaría de acuerdo la madre de Cristo con tal plan? Bueno, después de todo, ella tenía mayor discernimiento de quién era Jesús que el que tenían sus demás hijos acerca de Jesús. Ella tenía mayor discernimiento, ella tenía mejor entendimiento. Esto es cierto, pero importante. En primer lugar, aunque ella tenía algún conocimiento de quién era Jesús, el entendimiento de ella, como ya le he dicho, todavía era incompleto. Y en segundo lugar, ella todavía era una madre que se preocupaba como madre. ¿Qué madre no se preocupa por sus hijos? Miren, aun cuando los hijos se casan, en el caso mío, que Dios me dio solo mujeres, 2 ya casadas, nosotros estamos pendientes de ellas. Vanessa nos agrada que todas las mañanas que llega a su trabajo, tiene por buena costumbre llamarnos y decirnos que ha llegado bien a su trabajo. Lo mismo en la noche que llega a su casa, nos llama. Sarita, lo mismo. Siempre estamos pendientes de recibir llamadas de Guatemala. ¿Ven? Entonces, que madre y padre no se preocupan por sus hijos. Entonces la preocupación de María era algo normal. Que madre no se preocupa de que su hijo no se alimente como es debido. ¿Ven? Ustedes lo hacen, yo lo hago.
Si yo veo una de mis hijas, no importa que sean adultas, pero veo que ya lleva más de un tiempo y no come, uno quiere que ingiera los alimentos. Es probable que no se angustiara como los demás por el estado mental de su hijo, pero sí podía fácilmente haberse preocupado por su seguridad. Esta es una realidad. El hijo de la prima de María, o sea, Juan Bautista, hijo de Elizabeth, sabemos para este tiempo que ya había sido arrestado y su muerte parecía inminente. Entonces, ¿qué madre no se hubiera preocupado? Es una realidad. Entonces podemos nosotros ver que el amor obliga a que interpretemos de la manera más favorable los propósitos de María y los propósitos de los hermanos de Jesús. Aun si sus motivos fueran equivocados, es probable que creyeran que su intervención sería para su propio bien. Entonces podemos ver que esto nos lleva a Marcos capítulo 3, verso 31. Dice ahí: vienen después sus hermanos y su madre hasta donde Jesús estaba. Y ya había gente que estaba sentada alrededor de él. Y Cristo aún hablaba a la gente. La gente se agolpaba de forma tan ajustada alrededor de Jesús que María y los hermanos no podían llegar hasta él por causa de la multitud. O sea, mire, quiero que comparemos este pasaje con el Evangelio de Marcos en el capítulo 2, versos 1 y 2. Contrario a esta situación, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Según Mateo, su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Es probable que tratara de conseguir la atención de Jesús, pero o no los oyó o lo pasó por alto. Podrían darse estas dos suposiciones. Entonces enviaron a decirle que deseaban hablar con él. Lo podemos imaginar susurrándole a alguno de los que se encontraban en los bordes de la multitud. Y luego susurrándole a cada uno, pasando esta noticia al que estaba al frente hasta que llegara, así sucesivamente, diciendo: pasen el mensaje. ¿Cuál mensaje? La madre y los hermanos de Jesús están aquí y desean hablarle. Ese era el mensaje. ¿Ven? Al final el mensaje llegó a los que se encontraban en primeras filas, y varios de estos interrumpieron a Cristo diciéndole: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Algo normal, algo interesante, traslade esta escena, traslade este acontecimiento a nuestros tiempos actuales, y si a nosotros nos hubiera tocado esta situación, es bien probable que se hubiese repetido, de que tu madre y tus hermanos están afuera, quieren verte, te están esperando. ¿Ves? Hayan sido los motivos buenos o malos, o ni uno ni lo otro, lo cierto es que fue gozado de parte de la familia de Jesús no haber estado dispuestos a esperar a que Él terminara su enseñanza. Y esto es lo que en efecto estaban diciendo: bueno, somos familia, somos su madre, soy su madre,
somos sus hermanos. Deberías detenerte y vernos ahora. Lo que queremos es más importante que lo que estás haciendo, actuando en una forma netamente familiar. Ya he dicho, ya hemos visto que sus hermanos no entendían el ministerio del Señor Jesucristo, lo comprenderían después. Ya hemos visto que aunque María tenía más madurez y entendimiento de su ministerio, pero no lo entendía a cabalidad. Entonces, hermanos, ahora entremos a ver, hemos visto este aspecto de lo que es la familia natural de Jesús. Pero ahora veamos lo que es la familia espiritual de Jesús. La impertinente petición puso a Cristo en una de las situaciones más penosas, en uno de los dilemas más delicados de su ministerio terrenal. Él habría deseado no desairar a su familia, pero tenía que hacerle ver a esta y a los demás que estaban presentes la naturaleza y la importancia de su obra. Tenía que hacerles ver a los que estaban presentes como a su familia la naturaleza e importancia de su obra. ¿Qué hizo el consumado maestro cuando se vio ante aquella situación? Bueno, convirtió la importuna interrupción en una oportuna instrucción. Solo el Señor Jesucristo podía hacer semejantes y maravillosas cosas. Ocupaba las situaciones en las cuales para nosotros, como seres humanos, podrían haber sido conflictivas, pero no para el Señor. Preguntó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y luego él mismo respondió: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Miren qué hermoso. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hermanos, esto es verdaderamente maravilloso. No era que Cristo estuviera menospreciando a la familia cuando dijo semejantes palabras, hermanos. Hay algunas sectas, y las ha habido a través de la historia después de este acontecimiento de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que a través de los siglos han enseñado e insisten en que sus discípulos rompan los lazos que les unen a su familia natural. Pero hermano, Jesús no al hermano Moris y la hermana Yanira: miren, este niño que tiene Yanira en brazos, déjenlo, deséchenlo, porque ustedes tienen que amar a Cristo Jesús más que a su niño. Es algo totalmente absurdo y ridículo el solo expresarlo. Hermano, para él era importante la familia. A los escribas y fariseos los reprendió por no honrar y cuidar a sus padres. Y miren lo que dice en Mateo, en el capítulo 15. Es un episodio muy interesante. Dice en los versos 1 al 8 de Mateo 15: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, noten, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre,
es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Uno de sus últimos actos antes de morir consistió en cerciorarse de que su madre recibiera el cuidado necesario. Si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en los versos 26 y 27, cuando él estaba dolorosamente en la cruz, noten lo que dice acá. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Amaba o no amaba a su madre? Claro que la amaba. Son palabras que salen del corazón de nuestro Señor en una forma verdaderamente elocuente y preocupante. Entonces, podemos ver pues que él amaba a su madre y a sus hermanos con verdadero afecto de hijo, con verdadero afecto de hermano. El seno en que durmió cuando era niño nunca lo rompió cuando llegó a la juventud, cuando llegó a ser joven, ni cuando llegó a ser un hombre. A la mujer que lo abrigó desde que nació, él la quiso en su corazón hasta la muerte, hermanos. A la mujer que lo abrigó en su corazón, la quiso en su corazón hasta la muerte. Sin embargo, el Señor quiso dejar claro que hay una relación más profunda, una relación más profunda, una relación más preciosa y más permanente que cualquier lazo terrenal. Para que quedara claro lo que iba a decir, Cristo miró a los que estaban sentados alrededor de él y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Según el relato de Mateo, él extendió su mano hacia sus discípulos mientras decía: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús, ustedes pueden ver que no incluyó al Padre. No incluyó al Padre en esta lista. No lo hizo porque es una función que está reservada únicamente para Dios. Y dice aquí en Mateo, en el capítulo 23, y el versículo 9, de esta manera. Miren lo que dice en relación: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Hermanos, nosotros tenemos que entender esta situación aquí tan importante. No le dé importancia a cuáles discípulos califican como hermanos, cuáles como hermanas o cuáles como madre de Jesús. Por supuesto que los que han sido miembros de la Iglesia por algún periodo de tiempo han tenido el privilegio de conocer a otros cristianos que han sido como hermanos, que han sido como hermanas, incluso como madres para ellos. Y esto es una verdadera relación que se da en la familia de Dios. Él no estaba poniendo a los cristianos en tres categorías diferentes, hermanos.
Más bien esta fue una manera llamativa de decir: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi familia espiritual. Entonces, para usar la terminología de Lucas, él recalcó que su familia se componía de los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esta es una realidad. En Mateo y en Marcos, Cristo habló de hacer la voluntad del Padre, mientras que en Lucas la frase que se usa es la palabra de Dios. Entonces no hay contradicción alguna. ¿Por qué? Porque la única manera como podemos conocer la voluntad de Dios es por medio de su palabra. Para llegar a ser parte de la familia del Señor, sabemos bien que debemos oír la palabra de Dios y después debemos hacerla. Entonces, ¿qué supone la idea de hacer? Hacer la palabra equivale a creer todo lo que enseña, equivale a obedecer todo lo que manda y esperar todo lo que promete. Los judíos del tiempo de Cristo necesitaban esta lección, hermanos. Los judíos del tiempo de Cristo necesitaban esta lección. Ellos creían que siempre iban a ser parte de la familia de Dios por ser descendientes de Abraham. Miren en Lucas, en el capítulo 3, en los versos 7 al 9, ahí se puede apreciar esta manera como ellos estaban creyendo. Lucas capítulo 3, versos 7 al 9. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Luego pasemos al Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y el versículo 39. Dice de la siguiente manera: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Verdaderamente el Señor siempre le salía delante a su pretendida astucia que ellos manifestaban delante de él. Entonces, hermanos, necesitaban entender que el parentesco sanguíneo no garantiza un lugar en la casa. Tenemos que entender eso. Y quizás ahora en día hay muchas personas religiosas o no religiosas o con creencias equivocadas que así piensan: porque mi hermano es un eminente predicador en la iglesia de Cristo, yo voy a ser salvo. No. Porque yo tengo un hermano que es sacerdote de determinada denominación, yo voy a ser salvo. No, tampoco. Tenemos que entender que ellos necesitaban, como nosotros también, entender que el parentesco sanguíneo no garantiza un lugar en la casa de Dios. Dice en Romanos, en el capítulo 9, en los versos 6 y 7, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, noten, son israelitas. O sea, no todos por ser israelitas van a ser salvos, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y allí vino esa descendencia hasta llegar a Cristo Jesús. Somos salvos, somos hijos de Dios precisamente porque espiritualmente obedecemos su voluntad. Descender de Abraham no era tan importante como la decisión de seguir a Jesús.
Lo que valía no era el linaje, sino actuar. Si deseaban una relación continua con el Padre, debían oír y hacer. Usted y yo, hermano, hermana, amigo, también necesitamos esta lección. Es importante oír la palabra de Dios. Es admirable leer la Biblia todos los días. Es importante asistir a todas las clases bíblicas y cultos que sean posibles. A un predicador, por supuesto, le llena de entusiasmo ver a sus oyentes abrir la Biblia y tomar notas cuando él está predicando. Miren lo que dice en Salmos capítulo 119 y el verso 16. Salmo 119 y el verso 16 en relación a esta ilustración. Dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Sin embargo, por más admirable que sean estas actividades, de nada aprovecharán. Si uno se limita a oír la palabra y después no hace nada acerca de lo que oye, el medio hermano de Jesús, Santiago, escribió en el capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Termino pues diciendo lo siguiente. Hemos visto entonces que Jesús tenía dos familias. La primera era la familia natural, que en ningún momento la menospreció. Lo hemos dejado bien claro. Y la segunda era la familia espiritual. Él enseñó que uno llega a ser parte de la segunda, o sea, de la familia espiritual, por la obediencia al Señor, precisamente. Entonces, recalcó que aunque la familia natural es importante, lo es infinitamente más importante la familia espiritual. Hermanos, hermanas, amigos, tenemos que entender esta situación. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga sus instrucciones, que Dios bendiga sus enseñanzas. En la próxima clase continuamos para culminar hermosamente con este bello mensaje de nuestro Señor Jesucristo.